La historia de Isaac comienza mucho antes de su nacimiento. Es una historia de fe, espera y promesa divina. Todo empezó con un hombre llamado Abram, quien más tarde sería conocido como Abraham. Dios tenía planes grandiosos para él y su familia. Esta familia se convertiría en un pueblo grande que bendeciría a todas las naciones de la tierra. En el centro de este plan estaba un niño que aún no había nacido, Isaac. Él sería el hijo de la promesa, aquel por quien Dios cumpliría su palabra. Pero el camino hasta el nacimiento de este niño no fue fácil. Sus padres tuvieron que esperar muchos años, enfrentando dudas y dificultades. La historia de Isaac nos muestra cómo Dios trabaja en silencio, cumpliendo sus promesas incluso cuando parece imposible. Vamos a conocer este increíble viaje de fe desde el principio. Todo comenzó con un llamado divino. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos cómo Dios se apareció a un hombre llamado Abram en la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Era un llamado para dejarlo todo atrás y seguir hacia lo desconocido, confiando solamente en la palabra de Dios. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones. No sabían hacia dónde iban, pero siguieron adelante paso a paso, confiando en que Dios los guiaría. En Génesis 12:4 encontramos: «Partió pues Abram como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Tenía Abram 75 años cuando salió de Harán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Dios se apareció nuevamente a Abram y le hizo una promesa aún más clara. Génesis 12:7 nos cuenta: «Y apareció el Señor a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra». Imagina la escena. Abram mirando aquella tierra extranjera, tratando de imaginar cómo sus descendientes podrían un día llamarla hogar. Era un sueño distante, especialmente porque aún no tenía hijos. El tiempo pasó y la promesa parecía cada vez más difícil de cumplirse. Abram y Sarai ya no eran jóvenes, y la naturaleza parecía estar en su contra. Aún así, Dios continuaba reafirmando su promesa. En un momento especial, como leemos en Génesis 15:5, Dios llevó a Abram fuera de su tienda y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Era una imagen poderosa, tantos descendientes como las estrellas en el cielo. Aquella misma noche, algo extraordinario ocurrió. Dios hizo una alianza formal con Abram. Génesis 15:18 nos revela: «En aquel día hizo el Señor un pacto con Abram, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Era más que una promesa casual, era un compromiso solemne. Los años pasaron y Abram y Sarai envejecieron aún más. Cuando Abram tenía 99 años, Dios apareció nuevamente y, como encontramos en Génesis 17:4-5, le dijo: «En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. No serás llamado más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones». Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Era un cambio simbólico que apuntaba hacia el futuro. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara e hizo una promesa específica sobre ella. Génesis 17:16 nos dice: «La bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella». Finalmente, estaba claro. Sara, incluso en edad avanzada, sería madre.
La reacción de Abraham fue de asombro e incluso risa, como leemos en Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: «¿A un hombre de 100 años le nacerá un hijo? Y Sara, ya de 90 años, dará a luz». Era difícil creer que aquello pudiera suceder naturalmente. Abraham y Sara estaban demasiado viejos para tener hijos. Él con casi 100 años y ella con 90. El tiempo normal para tener bebés había pasado hacía mucho. Como dice la Biblia en Génesis 18:11, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Parecía biológicamente imposible, pero Dios tenía otros planes. Un día caluroso, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. De repente vio a 3 hombres parados cerca. Inmediatamente corrió a recibirlos con hospitalidad, sin saber que este encuentro cambiaría su vida para siempre. En Génesis 18:2-3 leemos: «Alzó los ojos y miró, y he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo». Abraham se apresuró a ofrecerles comida y descanso, como era costumbre con los viajeros en aquellos tiempos. Pidió a Sara que preparara pan, mientras él preparaba un ternero tierno para la comida. La Biblia nos cuenta en Génesis 18:6-8, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo: «Apresúrate, prepara 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas». Abraham corrió también al ganado, tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó con ellos bajo el árbol mientras comían. Mientras comían, uno de los visitantes, quien era el Señor mismo, hizo un anuncio sorprendente. Génesis 18:10 dice: «Entonces dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año que viene, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo». Era un anuncio directo y claro. Dentro de un año, Sara tendría un hijo. Lo que los visitantes no sabían, o quizás sí sabían, era que Sara estaba escuchando desde la entrada de la tienda. Cuando escuchó esta promesa, Sara no pudo evitar reírse en su interior. La Biblia lo describe en Génesis 18:12. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también viejo mi señor». Para ella, la idea de tener un hijo a su edad parecía absurda. El Señor, sabiendo lo que Sara estaba pensando, preguntó a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que daré a luz siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti, por este tiempo el año que viene, y Sara tendrá un hijo». Esto lo encontramos en Génesis 18:13-14. Era un recordatorio poderoso de que para Dios nada es imposible. Sara, asustada al darse cuenta de que el Señor sabía sus pensamientos, intentó negar que se había reído. Génesis 18:15 nos cuenta: «Entonces Sara negó diciendo: no me he reído porque tenía miedo». Pero él dijo: «No es así, sino que te has reído». A pesar de su incredulidad inicial, la promesa había sido hecha. Un hijo nacería. Esta visita misteriosa confirmó lo que parecía imposible. Los 3 visitantes no eran personas ordinarias. Uno de ellos era el Señor mismo, quien vino personalmente a reafirmar su promesa. Era un momento crucial en la historia de Abraham y Sara, y pronto verían cumplirse la palabra de Dios de una manera maravillosa. El tiempo pasó exactamente como Dios había dicho. Un año después de aquella visita especial, el milagro sucedió. En Génesis 21:1-2 leemos: «Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había prometido». Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez,
en el tiempo señalado del cual Dios le había hablado. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, en el momento exacto que él había prometido. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo, un hecho que la Biblia destaca especialmente. Génesis 21:5 dice: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Era una edad extraordinaria para convertirse en padre, especialmente en aquellos tiempos, y subrayaba la naturaleza milagrosa del nacimiento. El niño recibió el nombre de Isaac, que significa él ríe o risa. Este nombre tenía un significado especial para sus padres. Como leemos en Génesis 21:3, Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. El nombre recordaba la risa de incredulidad que tanto Abraham como Sara habían tenido cuando primero escucharon la promesa. Pero ahora, esa risa de incredulidad se había transformado en una risa de alegría y celebración. Sara misma reconoció este cambio y cuando dijo, según Génesis 21:6, Dios me ha hecho reír y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Su risa ya no era de duda, sino de pura felicidad. El nacimiento de Isaac había traído una alegría inmensa no solo a ella, sino que sería motivo de celebración para todos los que conocieran su historia. La misma Sara, que una vez había dudado, ahora estaba llena de asombro y gratitud. Continuó diciendo, como se registra en Génesis 21:7. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Era un testimonio poderoso del poder de Dios para cumplir sus promesas, incluso cuando parecían imposibles desde una perspectiva humana. El nacimiento de Isaac fue más que la llegada de un niño. Fue la confirmación tangible de que Dios cumple sus promesas. Para Abraham y Sara, que habían esperado décadas por este momento, era la prueba de que la espera había valido la pena. Su hijo no era solo el fruto de su amor, sino el resultado de la fidelidad de Dios y el comienzo del cumplimiento de promesas aún mayores. La llegada de Isaac trajo una nueva dinámica a la tienda de Abraham. El campamento, que antes estaba marcado por la espera y a veces por la duda, ahora estaba lleno del llanto de un bebé y la risa de sus padres envejecidos pero felices. Era el inicio de una nueva etapa en la historia de esta familia, una etapa que Dios había planeado desde el principio. Antes del nacimiento de Isaac, Abraham ya tenía otro hijo llamado Ismael, nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara. Con la llegada de Isaac, la dinámica familiar cambió drásticamente. Ismael, que había sido el único hijo durante años, ahora tenía que compartir la atención y el amor de su padre con el recién llegado. Mientras Isaac crecía, llegó el día de celebrar su destete, un evento importante en aquellos tiempos. La Biblia nos cuenta en Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Era un momento de celebración, marcando una etapa importante en la vida del pequeño Isaac. Sin embargo, durante esta celebración, ocurrió un incidente que cambiaría el curso de la familia para siempre. Génesis 21:9 nos dice: Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La palabra hebrea utilizada aquí puede significar burlarse o reírse, pero en este contexto indica una actitud de desprecio o burla por parte de Ismael hacia el pequeño Isaac. Sara, al ver esto, tomó una decisión drástica. Como leemos en Génesis 21:10, por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo, con Isaac. Para Sara, la presencia de Ismael representaba una amenaza para el futuro de su hijo como heredero principal de Abraham.
Esta petición puso a Abraham en una posición muy difícil. La Biblia describe su reacción en Génesis 21:11. Este asunto afligió mucho a Abraham por causa de su hijo. Abraham amaba a Ismael. Después de todo, era su primogénito y había compartido con él 13 años antes de que Isaac naciera. La idea de enviarlo lejos le causaba un profundo dolor. En esta situación difícil, Dios mismo intervino para guiar a Abraham. Génesis 21, 12, 13 nos cuenta: Pero Dios dijo a Abraham: No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva, atiende a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Dios confirmó que el plan de la promesa seguiría a través de Isaac, pero también aseguró a Abraham que cuidaría de Ismael. Con el corazón pesado pero obediente a la palabra de Dios, Abraham se preparó para enviar a Agar e Ismael lejos. Génesis 21:14 nos dice: Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Era una despedida dolorosa, pero Abraham confiaba en que Dios cumpliría su promesa de cuidar también de Ismael. Esta separación marcó el fin de una etapa en la vida de Isaac. Aunque la Biblia no menciona sus sentimientos al respecto, este evento eliminó la tensión inmediata en el hogar y estableció claramente su posición como el hijo de la promesa y heredero principal de Abraham. Años después, cuando Isaac ya era un muchacho, Dios puso a Abraham a prueba con uno de los mandatos más difíciles imaginables. En Génesis 22:1-2 leemos: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era una orden impensable, sacrificar al hijo de la promesa, aquel por quien había esperado tanto tiempo. La respuesta de Abraham fue de obediencia inmediata, aunque sin duda con el corazón quebrantado. Génesis 22:3 nos dice: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No hay registro de quejas o súplicas. Abraham simplemente obedeció, confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en esta orden aparentemente contradictoria. El viaje hasta el monte Moriah tomó 3 días. 3 días de caminar junto a su hijo, sabiendo lo que se le había ordenado hacer. Podemos imaginar los pensamientos que pasaron por la mente de Abraham durante esos días, el peso de cada paso mientras se acercaban al lugar señalado. Al llegar cerca del monte, Abraham tomó una decisión. Génesis 22:5 nos cuenta: Entonces, Abraham dijo a sus siervos: Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Nótese que Abraham dijo volveremos, usando el plural. A pesar de lo que se le había ordenado hacer, Abraham mantenía la esperanza de que tanto él como Isaac regresarían juntos. Padre e hijo comenzaron a subir el monte juntos, con Isaac llevando la leña para el holocausto. En un momento del camino, Isaac, sin saber que él mismo sería la ofrenda, preguntó a su padre: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como leemos en Génesis 22:7, era una pregunta inocente que debió atravesar el corazón de Abraham. Con fe, y quizás con una esperanza profética, Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Era una respuesta ambigua pero llena de confianza en que Dios, de alguna manera,
resolvería esta situación imposible. Al llegar al lugar que Dios había indicado, Abraham construyó un altar, acomodó la leña y luego hizo lo impensable. Génesis 22, 9, 10 nos dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. El relato es escueto pero poderoso, mostrando la extrema obediencia de Abraham, dispuesto a sacrificar incluso a su amado hijo por fidelidad a Dios. Justo cuando Abraham estaba a punto de completar el terrible acto, ocurrió lo inesperado. En Génesis 22, 11, 12 leemos: entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. En el último momento posible, Dios intervino para detener el sacrificio. Esta intervención confirmó que Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Lo que buscaba era probar la fe y obediencia de Abraham, ver si estaba dispuesto a entregar incluso lo más valioso que tenía por amor y fidelidad a Dios. Inmediatamente después de esta dramática intervención, Abraham vio algo sorprendente. Génesis 22:13 nos cuenta: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, había un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este carnero apareció exactamente en el momento y lugar donde se necesitaba, como si Dios mismo lo hubiera puesto allí. Este sustituto inesperado permitió que Abraham completara el acto de adoración sin sacrificar a su hijo. El carnero tomó el lugar de Isaac en el altar, un poderoso símbolo de la provisión divina en el momento más crítico. Impactado por esta experiencia, Abraham decidió dar un nuevo nombre a aquel lugar. Génesis 22:14 nos dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor será provisto. En hebreo, el nombre es Jehová Jireh, que significa el Señor verá o el Señor proveerá. Era un testimonio permanente de cómo Dios había provisto un sustituto para Isaac en el momento crucial. Este nombre no solo conmemoraba lo que había ocurrido ese día, sino que se convirtió en un dicho para las generaciones futuras. Siglos después, las personas seguían refiriéndose a este lugar como un testimonio de la provisión de Dios en tiempos de necesidad. Tras esta intervención, el ángel del Señor habló nuevamente a Abraham, reafirmando y ampliando la promesa divina. En Génesis 22, 16, 18 leemos: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. La obediencia de Abraham había resultado en una confirmación aún más fuerte de las promesas de Dios. Para Isaac, aunque la Biblia no detalla sus emociones, esta experiencia debió ser profundamente formativa. Ver la fe inquebrantable de su padre y experimentar la intervención divina de primera mano sin duda impactó su propia relación con Dios y su entendimiento de la fidelidad divina. Después de la experiencia en el monte Moriah, Isaac continuó creciendo bajo la guía de su padre. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles específicos sobre sus años formativos,
podemos entender que Abraham se esforzó por transmitir a su hijo el conocimiento de Dios y sus promesas. Como patriarca y cabeza de una gran familia, Abraham tenía la responsabilidad de enseñar a sus descendientes el camino del Señor. Esto es algo que Dios mismo reconoció cuando dijo en Génesis 18:19, «Porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que le ha prometido». Podemos imaginar a Abraham compartiendo con Isaac las historias de su llamado, las promesas divinas y las lecciones que había aprendido en su propio caminar con Dios. Isaac creció aprendiendo no solo las tradiciones familiares y religiosas, sino también habilidades prácticas necesarias para su futuro papel como patriarca. Como hijo de un hombre rico y poderoso, Isaac debió participar en la administración de los extensos rebaños y posesiones de su padre. La Biblia nos da algunas pistas sobre el carácter de Isaac. Parece haber sido un joven tranquilo y contemplativo. En Génesis 24:63 vemos un ejemplo de esto. Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. Esta imagen de Isaac caminando solo al atardecer meditando nos sugiere un joven reflexivo, quizás inclinado a la introspección y la vida espiritual. También aprendemos que Isaac era obediente y respetuoso. Cuando su padre lo llevó al monte Moría, no hay registro de resistencia o cuestionamiento, incluso cuando fue atado al altar. Esta obediencia refleja tanto su respeto por su padre como su propia fe en el Dios de Abraham. A medida que crecía, Isaac se involucraba más en los negocios familiares. Abraham era un hombre muy rico, con grandes rebaños, plata y oro, como se menciona en Génesis 13:2. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Isaac aprendió a manejar esta riqueza, preparándose para el día en que tendría que asumir el papel de líder de la familia. Isaac también adquirió habilidades para relacionarse con los pueblos vecinos. En aquellos tiempos, las relaciones diplomáticas entre tribus nómadas y las ciudades establecidas eran cruciales para la supervivencia y prosperidad. Abraham había establecido pactos con varios líderes locales, como Abimelech, rey de Gerar, y estas alianzas serían importantes para Isaac en el futuro. A pesar de ser el hijo de la promesa y el heredero de grandes riquezas, Isaac parece haber mantenido un espíritu humilde. Esto se refleja en muchas de sus acciones posteriores, como su disposición a permitir que el siervo de su padre eligiera a su esposa, confiando en la guía divina más que en sus propias preferencias personales. El tiempo pasado junto a su padre Abraham formó a Isaac en muchos aspectos, preparándolo para el papel que le tocaría desempeñar en el plan divino. Cuando llegara el momento, estaría listo para tomar el manto de patriarca y continuar el legado de fe que su padre había comenzado. Cuando Isaac tenía aproximadamente 37 años, su familia enfrentó una gran pérdida. Sara, su madre, la que había reído ante la promesa de su nacimiento y luego había experimentado la alegría de verlo crecer, llegó al final de su vida terrenal. En Génesis 23:1-2 leemos: «Y Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla». Para Isaac, que había sido el centro de la vida de su madre, esta pérdida debió ser especialmente dolorosa. La Biblia no detalla específicamente su reacción, pero podemos imaginar el vacío que dejó en su corazón la partida de aquella que lo había amado desde antes de su nacimiento. Abraham
también profundamente afectado por la muerte de su compañera de vida, se enfrentó a la necesidad de encontrar un lugar adecuado para enterrarla. Aunque vivía en la tierra prometida, aún no poseía ninguna propiedad en ella. Génesis 23, 3, 4 nos dice: Luego Abraham se levantó de delante de su difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta, lejos de mi presencia. Los hititas, respetando a Abraham como un príncipe de Dios, entre ellos, le ofrecieron usar cualquiera de sus sepulcros. Pero Abraham tenía en mente un lugar específico, la cueva de Macpela, que pertenecía a Efrón, hijo de Zohar. Como leemos en Génesis 23, 8, 9, y les habló diciendo: Si estáis dispuestos a que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme y rogad por mí a Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene, que está al extremo de su campo, que me la dé por su precio justo, como propiedad para sepultura entre vosotros. Lo que siguió fue una negociación pública, característica de aquella cultura. Efrón primero ofreció dar la cueva como regalo, pero Abraham insistió en pagar por ella. Finalmente, como leemos en Génesis 23, 15, 16, Señor mío, óyeme, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y Abraham accedió a Efrón, y Abraham pesó para Efrón la plata que éste había pedido a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de la clase aceptada por los mercaderes. Este acto de compra fue significativo. Era la primera propiedad que Abraham adquiría en la tierra prometida, y lo hizo para enterrar a su amada Sara. Era un símbolo tangible de su fe en la promesa de Dios. Aunque aún vivía como extranjero, creía que aquella tierra un día pertenecería a sus descendientes. Una vez completada la compra, Abraham procedió a enterrar a Sara. Génesis 23, 19 nos cuenta: Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Era un adiós doloroso, pero también un acto de fe y esperanza. Para Isaac, ver a su padre manejar esta pérdida con dignidad y fe debió ser otra lección importante. La muerte de su madre marcó el fin de una etapa en su vida y el inicio de otra. Pronto, él mismo formaría una nueva familia, pero siempre llevaría consigo el legado de fe de sus padres y los recuerdos de aquella que lo había recibido con risa y alegría. La cueva de Macpela se convertiría en un lugar sagrado para la familia. Más tarde, el mismo Abraham sería enterrado allí junto a su amada Sara, y generaciones después, también Isaac y Rebeca, Jacob y Lea encontrarían su último descanso en ese mismo lugar. Era un testimonio perdurable de la fe de Abraham y un símbolo de la promesa que Dios cumpliría a través de sus descendientes. Después de la muerte de Sara, Abraham se dio cuenta de que era hora de encontrar una esposa para su hijo Isaac. No quería que Isaac se casara con una de las mujeres cananeas, pues deseaba mantener el linaje familiar conectado a su tierra natal. Entonces, como nos cuenta Génesis capítulo 24, Abraham llamó a su siervo más antiguo, el administrador de todos sus bienes, para una importante misión. Por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y haz un juramento por el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, de que no escogerás una esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, entre los cuales estoy viviendo, sino que irás a mi tierra natal y buscarás una esposa para mi hijo Isaac entre mis parientes. Dijo Abraham a su siervo, como vemos en Génesis 24, 3, 4. El siervo se preocupó y preguntó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra?
¿Debo entonces llevar a tu hijo de vuelta a la tierra de donde viniste? La respuesta de Abraham fue firme, en Génesis 24, 6, 7. Asegúrate de no llevar a mi hijo allá. El Señor, el Dios de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que me prometió bajo juramento que daría esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que traigas una esposa para mi hijo de allá. Este siervo, que muchos creen era Eliezer de Damasco, tomó 10 camellos de su señor y partió con todo tipo de regalos. Fue un viaje largo y cansado hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nahor, donde vivían los parientes de Abraham. Al llegar cerca de la ciudad, ya al final de la tarde, el siervo se detuvo junto al pozo donde las mujeres venían a buscar agua. Era el momento perfecto, pues las jóvenes de la ciudad estarían saliendo para llenar sus cántaros. Allí, bajo el cielo que comenzaba a mostrar sus primeras estrellas, el siervo hizo algo sorprendente. Oró pidiendo una señal. En Génesis 24, 12, 14 vemos su oración. Señor, Dios de mi señor Abraham, dame éxito hoy y muestra bondad a mi señor Abraham. Aquí estoy, de pie junto a la fuente, y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo a sacar agua. Que suceda así, cuando yo le diga a una joven, por favor, baja tu cántaro para que pueda beber, y ella responda, bebe, y también daré agua a tus camellos. Que sea ella la que has escogido para tu siervo Isaac. De este modo sabré que has mostrado bondad a mi señor. Antes incluso de que terminara de orar, una hermosa joven llamada Rebeca apareció con su cántaro sobre los hombros. Era hija de Betuel, hijo de Nahor, hermano de Abraham. Rebeca era muy bella, joven y virgen. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y comenzó a subir. El siervo corrió a su encuentro y dijo, «Por favor, dame un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, mi señor». Y rápidamente bajó el cántaro y le dio agua. Después dijo, «Sacaré agua también para tus camellos hasta que acaben de beber», como vemos en Génesis 24, 18, 19. Sin saberlo, Rebeca estaba cumpliendo exactamente la señal que el siervo había pedido a Dios. Él se quedó callado, observándola mientras ella corría de vuelta al pozo para buscar más agua, hasta que todos los camellos hubieron bebido lo suficiente. Era un trabajo pesado. Un camello puede beber hasta 100 litros de agua después de un largo viaje. Pero ella lo hizo con alegría y sin quejarse. Maravillado con la respuesta a su oración, el siervo sacó un anillo de oro para la nariz y 2 pulseras pesadas de oro, como nos cuenta Génesis 24, 22, y preguntó, «¿De quién eres hija? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para pasar la noche?» Cuando Rebeca respondió que era nieta de Nahor, hermano de Abraham, el siervo se inclinó y adoró al Señor, diciendo en Génesis 24, 27, «Bendito sea el Señor, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su bondad y fidelidad de mi señor. En cuanto a mí, el Señor me ha guiado en el viaje a la casa de los parientes de mi señor». Rebeca corrió a casa y contó todo a su familia. Su hermano, Labán, al ver el anillo y las pulseras, corrió hasta el pozo para invitar al hombre a su casa. «Ven, tú que eres bendecido por el Señor», dijo Labán. «¿Por qué estás aquí afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos». En la casa de Betuel, el siervo se negó a comer antes de contar el motivo de su viaje. Relató detalladamente cómo Abraham lo había enviado para encontrar una esposa para Isaac entre sus parientes y cómo Dios había respondido su oración al enviar a Rebeca. «Ahora, si ustedes quieren mostrar bondad y fidelidad a mi señor, díganmelo, y si no, díganmelo para que yo decida qué hacer», concluyó el siervo en Génesis 24, 49. Labán y Betuel respondieron, «Esto viene del Señor. No podemos decirte
Ni sí ni no. Aquí está Rebeca, llévala y ve, y que se convierta en la esposa del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham oyó esto, se inclinó hasta el suelo ante el Señor. Luego sacó joyas de plata y oro, y ropas, y se las dio a Rebeca. También dio regalos a su hermano y a su madre. El encuentro junto al pozo cambiaría para siempre la vida de Rebeca. Y ahora estaba a punto de iniciar un viaje que la llevaría a formar parte de la gran historia de la promesa de Dios. A la mañana siguiente de la llegada del siervo a la casa de Betuel, llegó el momento de partir. La familia de Rebeca quería que ella se quedara al menos 10 días antes de irse, pero el siervo estaba ansioso por volver. No me detengan, ya que el Señor ha dado éxito a mi misión. Déjenme partir para que vuelva a mi Señor, pidió. Él en Génesis 24:56 decidieron preguntar directamente a Rebeca qué quería hacer. ¿Quieres ir con este hombre?, le preguntaron. Su respuesta fue simple y directa. Sí, iré, como vemos en Génesis 24:58. Era una decisión valiente para una joven, dejar a su familia y tierra para casarse con un hombre que nunca había visto en un lugar distante. Antes de partir, su familia la bendijo con palabras que serían proféticas. Hermana nuestra, que llegues a ser madre de millares y que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos, como leemos en Génesis 24:60. Entonces Rebeca y sus siervas montaron en camellos y siguieron al siervo de Abraham. El largo viaje de regreso a Canaán comenzaba. Mientras tanto, a muchos días de distancia, Isaac esperaba. Había salido al campo al atardecer para meditar. Génesis 24:63-64 nos cuenta que al levantar los ojos, vio camellos que se acercaban. Al mismo tiempo, Rebeca también levantó sus ojos y vio a Isaac. ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?, preguntó Rebeca. Cuando el siervo respondió, «Es mi señor», ella tomó su velo y se cubrió, como era costumbre para una novia. El siervo contó a Isaac todo lo que había sucedido: la oración junto al pozo, la aparición providencial de Rebeca, la respuesta positiva de la familia, el viaje de regreso. Era claro que Dios había guiado todo el proceso. El encuentro de ellos fue el inicio de una historia de amor verdadero. Génesis 24:67 nos cuenta: luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la tomó por esposa, y la amó. Así, Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. No hay descripción detallada de la ceremonia de matrimonio en la Biblia, pero el texto nos revela algo muy importante sobre la relación de ellos. Isaac amaba a Rebeca. En una época en que los matrimonios eran frecuentemente arreglos familiares, el amor entre ellos era un regalo especial. El matrimonio trajo consuelo a Isaac después del dolor de perder a su madre. La tienda que antes perteneciera a Sara ahora albergaba a una nueva señora. La vida continuaba y la promesa de Dios a Abraham había dado un paso más hacia su cumplimiento. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, como nos informa Génesis 25:20. Estaba en la mitad de su vida y ahora, con una esposa a su lado, esperaba ver el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su padre. Una descendencia numerosa como las estrellas en el cielo. Lo que Isaac no sabía era que esta bendición, como la que su propio nacimiento había sido para Abraham y Sara, también exigiría paciencia y fe. Los años pasaron después del matrimonio de Isaac y Rebeca, pero no había señal de hijos. Esta situación era especialmente dolorosa porque Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través de quien Dios había prometido multiplicar la descendencia de Abraham. Ahora, la pareja enfrentaba el mismo desafío que Abraham y Sara habían enfrentado.
Rebeca era estéril. A pesar de su amor por Isaac y de la bendición de su familia para que ella se convirtiera en madre de millares, su vientre permanecía cerrado. Cada mes que pasaba traía una renovada esperanza, seguida por decepción. Isaac, que conocía bien la historia de sus propios padres, sabía lo que debía hacer. En vez de tomar el camino que su padre había seguido con Agar, decidió orar. Génesis 25:21 nos cuenta: Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque era estéril. Esta simple frase revela mucho sobre Isaac. No culpó a Rebeca por su incapacidad de tener hijos, como muchos habrían hecho en aquella época. En vez de eso, se convirtió en su intercesor, llevando la necesidad de ella y de ellos como pareja directamente a Dios. La oración de Isaac fue respondida, pero no inmediatamente. La Biblia no nos dice cuánto tiempo esperaron, pero sabemos que Isaac tenía 60 años cuando sus hijos nacieron, lo que significa que esperaron aproximadamente 20 años después del matrimonio. Fueron 2 décadas de espera, de oración, tal vez hasta de cuestionamiento, pero también de fe persistente. Finalmente, el Señor respondió a su oración, y Rebeca, su mujer, quedó embarazada. Como continúa Génesis 25:21. La alegría debe haber sido inmensa. La promesa continuaría. El milagro había ocurrido nuevamente en la familia de Abraham, pero el embarazo no fue fácil. Génesis 25:22 nos cuenta: los hijos luchaban dentro de ella. Era una sensación tan extraña e intensa que Rebeca exclamó: ¿por qué me está pasando esto? La Biblia dice que fue a consultar al Señor. Este detalle nos muestra que Rebeca también tenía una relación personal con Dios. No solo preguntó a otras mujeres o consultó a parteras sobre su difícil embarazo. Buscó al Señor directamente. La respuesta que recibió fue sorprendente. Dios le dijo en Génesis 25:23: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos que se separarán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. No era solo un embarazo difícil, eran gemelos, y no serían gemelos comunes, sino fundadores de naciones distintas, con un destino ya trazado por Dios. El mayor serviría al menor, invirtiendo el orden natural de la primogenitura de aquella época. Rebeca guardó este oráculo en su corazón. No sabía exactamente cómo se cumpliría, pero las palabras resonarían en sus oídos por décadas, influenciando sus acciones futuras de maneras que ni ella misma podría prever. Los meses pasaron y la lucha dentro del vientre continuó. Para Rebeca, cada movimiento de los bebés era un recordatorio de la palabra profética. 2 naciones, 2 pueblos, una inversión del orden esperado. La promesa de Dios a Abraham no solo continuaría, sino que se multiplicaría de manera inesperada. Finalmente, llegó el momento del parto. La espera de 20 años por hijos y los meses de un embarazo difícil estaban a punto de terminar. Génesis 25, 24, 26 nos cuenta lo que sucedió. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo, todo cubierto de vello como un manto peludo. Por eso le pusieron el nombre de Esaú. Después salió su hermano con la mano agarrada al talón de Esaú. Por eso le pusieron el nombre de Jacob. Los gemelos no podían ser más diferentes, incluso en el nacimiento. Esaú, el primero en nacer, tenía una característica física notable. Era rojizo, todo cubierto de vello. Su nombre significa velludo y reflejaba su apariencia inusual al nacer. Jacob, por otro lado, nació agarrando el talón de su hermano. Su nombre significa el que agarra el talón o suplantador. Era como si, desde el primer momento de vida, estuviera intentando adelantar a su hermano, tratando de ser el primero en salir del vientre.
Esta escena del nacimiento ya anticipaba algo del oráculo divino. Jacob, aun naciendo segundo, ya mostraba señales de que intentaría tomar el lugar de su hermano mayor. Isaac tenía 60 años cuando los gemelos nacieron, como nos informa Génesis 25:26. Después de esperar tanto tiempo, ahora era padre de 2 niños, doblemente bendecido. La promesa de Dios a Abraham continuaría a través no solo de un hijo, sino de 2. A medida que los niños crecían, las diferencias entre ellos se hacían aún más evidentes. Génesis 25:27 nos cuenta: los niños crecieron, y Esaú se convirtió en hábil cazador, hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en las tiendas. Esaú era un hombre de acción, aventurero, que amaba la naturaleza salvaje. Probablemente era fuerte y robusto, pasando sus días persiguiendo animales en los bosques y llanuras de Canaán. Era un hombre que vivía para el momento presente, enfocado en las necesidades y placeres inmediatos. Jacob, en cambio, era más contemplativo. Le gustaba quedarse en el campamento, quizás ayudando con los rebaños o aprendiendo las tradiciones familiares de su madre. Era más calculador, pensando a largo plazo. Estas diferencias de personalidad llevaron a algo muy común en las familias: favoritismo parental. Génesis 25:28 nos revela: Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Isaac sentía afinidad por Esaú, el cazador que le traía carne de venado, su favorita. Tal vez veía en Esaú cualidades que él mismo no tenía: valentía, fuerza física, espíritu aventurero. O quizás simplemente apreciaba los regalos prácticos que Esaú le traía regularmente. Rebeca, por su parte, prefería a Jacob, el hijo que se quedaba en casa con ella. Tal vez veía en él una sensibilidad espiritual que faltaba en Esaú. O quizás, recordando el oráculo divino: el mayor servirá al menor, ella sentía una responsabilidad especial de apoyar a Jacob, a quien Dios había elegido de manera misteriosa. Esta división de preferencias plantaría semillas de rivalidad y tensión que, con el tiempo, llevarían a eventos que cambiarían para siempre el destino de la familia. Años después del nacimiento de los gemelos, una nueva prueba llegó a la familia de Isaac. El hambre golpeó la tierra de Canaán. No era la primera vez que esto sucedía. Abraham también había enfrentado hambrunas durante su vida. En Génesis 26:1 leemos: Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. E Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Antes de establecerse allí, Dios se apareció a Isaac y le dio una instrucción específica, como vemos en Génesis 26:2-3. No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dios renovó con Isaac la promesa que había hecho a Abraham. Multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y les daría todas esas tierras. Esta confirmación debe haber sido un gran aliento para Isaac en un momento difícil. Siguiendo la instrucción divina, Isaac se instaló en Gerar, territorio filisteo. Sin embargo, al establecerse allí, cometió el mismo error que su padre había cometido años antes. Cuando los hombres del lugar le preguntaron sobre Rebeca, temió que pudieran matarlo por causa de su hermosa esposa. En Génesis 26:7 leemos: Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tenía miedo de decir: Es mi mujer, pensando: No sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues ella es de hermoso aspecto.
Este engaño puso a Rebeca en peligro potencial, exactamente lo que Isaac temía para sí mismo. Pero la verdad no permaneció oculta por mucho tiempo. Un día, cuando habían estado allí bastante tiempo, Abimelec miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca de una manera que claramente indicaba que era su esposa, no su hermana. Abimelec llamó a Isaac y le reclamó en Génesis 26, 9, 10. «Ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste, es mi hermana?» Isaac confesó su temor, y Abimelec, en vez de castigarlo, dio una orden a todo su pueblo: «El que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente morirá». A pesar de este incidente vergonzoso, Dios bendijo a Isaac en tierra extranjera. Génesis 26, 12, 13 nos cuenta: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, porque el Señor lo bendijo. El hombre se enriqueció y fue prosperando y enriqueciéndose hasta hacerse muy poderoso. La prosperidad de Isaac despertó la envidia de los filisteos. Tenía tantos rebaños y siervos que los filisteos comenzaron a verlo como una amenaza. En Génesis 26, 14, 15 leemos: «Tenía posesiones de ovejas, posesiones de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, los filisteos los taparon y llenaron de tierra». El acto de tapar los pozos no era solo una molestia. En aquella tierra semiárida, era un ataque directo a la supervivencia de Isaac y sus rebaños. El agua era vida, y los filisteos intentaban expulsarlo cortando su acceso a este recurso vital. Finalmente, Abimelec le pidió directamente a Isaac que se fuera. «Apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros», como vemos en Génesis 26, 16. La bendición de Dios sobre Isaac había causado tanto temor como envidia entre los filisteos. Isaac aceptó esta petición sin protestar. Se trasladó al valle de Gerar, un poco más lejos, donde enfrentaría nuevos desafíos, pero también nuevas bendiciones. Al establecerse en el valle de Gerar, Isaac comenzó una tarea esencial: volver a abrir los pozos que su padre Abraham había cavado años atrás. Como nos cuenta Génesis 26, 18, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los mismos nombres que su padre les había puesto. Esta acción de Isaac tenía un significado profundo. No solo estaba asegurando agua para sus rebaños y su gente, sino que también estaba honrando la memoria de su padre y reafirmando la conexión de su familia con aquella tierra prometida por Dios. Sin embargo, esta labor no estuvo libre de conflictos. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron un manantial de agua viva, los pastores de Gerar reclamaron: «El agua es nuestra». Como leemos en Génesis 26, 19, 20, Isaac llamó a este pozo Esek, que significa disputa, porque discutieron con él. En vez de enfrentar el conflicto, Isaac optó por la paz. Sus siervos cavaron otro pozo, pero nuevamente hubo una disputa. Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Una vez más, Isaac decidió evitar la confrontación y se trasladó a otro lugar. Finalmente, cavaron un tercer pozo, y esta vez no hubo disputa. Isaac lo llamó Rehobot, que significa amplitud, diciendo: «Ahora el Señor nos ha dado espacio y fructificaremos en la tierra», como vemos en Génesis 26, 22. La actitud de Isaac ante estos conflictos muestra algo importante de su carácter. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, que habrían defendido sus derechos por la fuerza, Isaac eligió ceder, confiar en Dios y buscar la paz. Su enfoque no era confrontar,
sino perseverar pacientemente hasta encontrar un lugar donde pudieran vivir en paz. Esta perseverancia finalmente dio frutos. Después de Rehobot, Isaac subió a Berseba. Allí, el Señor se le apareció esa noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham», como leemos en Génesis 26:24. Fortalecido por esta renovada promesa, Isaac construyó un altar allí, invocó el nombre del Señor y plantó su tienda. Sus siervos cavaron otro pozo, estableciendo su presencia en Beerseba. Lo más sorprendente vino después. Abimelec, el mismo rey que le había pedido que se fuera, vino a buscarlo junto con su amigo Ahuzat y Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: «¿Por qué venís a mí, vosotros que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros?». La respuesta de Abimelec reveló cómo la bendición de Dios sobre Isaac era evidente incluso para sus antiguos adversarios. En Génesis 26, 28, 29, Abimelec dijo: «Hemos visto claramente que el Señor está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo, de que no nos harás mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te hemos dejado ir en paz. O tú eres ahora bendito del Señor». Isaac respondió con generosidad. Les hizo un banquete, comieron y bebieron juntos, y a la mañana siguiente hicieron un pacto de paz. El mismo día, los siervos de Isaac vinieron con buenas noticias sobre un pozo que habían cavado. «Hemos hallado agua». Isaac llamó a este pozo Seba, reafirmando el nombre Beerseba, pozo del juramento, para aquella ciudad. A través de su paciencia y disposición para ceder en vez de luchar, Isaac finalmente había alcanzado la paz con sus vecinos. Su historia nos muestra que a veces la verdadera fuerza no está en imponer nuestra voluntad, sino en confiar en que Dios abrirá un camino de bendición incluso cuando cedemos ante los demás. Muchos años pasaron. Isaac envejeció y su vista se debilitó tanto que ya no podía ver. Sintiendo que su fin estaba cerca, quiso dar la bendición formal a su hijo mayor, como era costumbre. En Génesis 27, 1-4 leemos: «Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Isaac dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ahora pues, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Esta petición refleja el continuo favoritismo de Isaac por Esaú. La comida de caza era el símbolo de su vínculo especial, y ahora sería el preludio a la importante bendición patriarcal. Lo que Isaac no sabía era que Rebeca estaba escuchando esta conversación, recordando el oráculo divino de años atrás. El mayor servirá al menor, y movida por su preferencia por Jacob, Rebeca vio una oportunidad para intervenir en el plan de Dios. Tan pronto como Esaú salió a cazar, Rebeca llamó a Jacob y le contó lo que había escuchado. Luego propuso un plan audaz. «Ahora, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te voy a mandar. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos, y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta, y tú lo llevarás a tu padre para que coma y te bendiga antes de su muerte». Esto lo encontramos en Génesis 27, 8-10. Jacob, aunque inicialmente dudó, no por cuestiones morales, sino prácticas, aceptó el plan. «He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición, dijo en Génesis 27, 11, 12. Rebeca estaba decidida. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz. Ella preparó rápidamente la comida favorita de Isaac y vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú. Para completar el disfraz, cubrió las manos y el cuello de Jacob con pieles de cabrito. Imitando la vellosidad de Esaú, Jacob entró a la tienda donde su padre descansaba y dijo: «Padre mío». Isaac preguntó: «¿Quién eres tú, hijo mío?». Jacob respondió con la primera de varias mentiras: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac sospechó. «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?», preguntó. Jacob añadió blasfemia a su engaño: «Porque el Señor tu Dios hizo que se cruzara en mi camino». Isaac, aún dudoso, pidió que Jacob se acercara para palparlo. Después de tocarlo, a Isaac dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Confundido por la evidencia contradictoria, preguntó directamente: «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Jacob respondió simplemente: «Yo soy». Finalmente convencido, o quizás eligiendo creer lo que quería creer, Isaac comió el guisado que Jacob le trajo y luego lo bendijo con palabras solemnes y poderosas. En Génesis 27, 28, 29 leemos: «Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Apenas había salido Jacob de la presencia de su padre cuando llegó Esaú de su cacería. También él preparó un guisado sabroso y lo llevó a su padre, diciendo: «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga». Isaac, confundido, preguntó: «¿Quién eres tú?». Cuando Esaú respondió: «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Isaac se estremeció violentamente. La verdad del engaño quedó clara. En Génesis 27:33 leemos: «Entonces Isaac se estremeció grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito». Cuando Esaú comprendió lo que había sucedido, lanzó un grito de amargura. «Bendíceme también a mí, padre mío», suplicó entre lágrimas. Pero Isaac respondió: «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú, recordando eventos pasados, dijo: «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Tomó mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición». Luego preguntó esperanzado: «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió con tristeza que había hecho a Jacob señor sobre Esaú y le había dado toda la abundancia. «¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?», preguntó. Pero ante las continuas súplicas de Esaú, Isaac finalmente le dio una bendición menor, que incluía vivir de la espada y servir a su hermano, aunque con la promesa de que eventualmente se libraría de su yugo. Este engaño tuvo consecuencias inmediatas y graves. Esaú comenzó a odiar a Jacob y decidió en su corazón matarlo después de la muerte de su padre. Cuando Rebeca se enteró de estos planes, actuó rápidamente para proteger a Jacob, enviándolo a casa de su hermano Labán, en Harán, con el pretexto de buscar esposa. Así, el plan de Rebeca para asegurar la bendición de Jacob resultó en la separación dolorosa de su hijo amado, a quien no volvería a ver. Y la familia de Isaac quedó dividida por el engaño, el resentimiento y el miedo. Muchos años pasaron. Jacob vivió en Harán con su tío Labán, se casó, tuvo hijos y acumuló riquezas. Finalmente, después de 20 años, decidió regresar a Canaán, pero temía el encuentro con su hermano Esaú.
La noche antes del encuentro, Jacob luchó con un hombre misterioso hasta el amanecer. Este ser, que muchos interpretan como un ángel o una manifestación de Dios mismo, le cambió el nombre a Israel, diciendo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido», como leemos. En Génesis 32:28, el encuentro con Esaú resultó ser mucho más pacífico de lo que Jacob temía. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. El tiempo había sanado las viejas heridas, y los hermanos se reconciliaron. Isaac aún vivía cuando Jacob regresó a Canaán. En Génesis 35:27, leemos: Jacob vino a Isaac su padre a Mamre, a Kiriat Arba, que es Hebrón, donde habían morado Abraham e Isaac. Debió ser un momento emotivo cuando el hijo pródigo regresó, y el anciano padre pudo abrazar a su hijo al que no había visto en tanto tiempo. Aunque la Biblia no detalla las conversaciones entre Isaac y Jacob durante estos últimos años, podemos imaginar que Isaac tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos y de transmitir a Jacob las promesas divinas y las lecciones de su propia vida de fe. Finalmente, llegó el momento de la partida de Isaac. Génesis 35:28-29 nos cuenta: «Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos». Es significativo que los dos hermanos, Esaú y Jacob, antes enemistados por la bendición robada, se reunieran para enterrar a su padre. La reconciliación que comenzó con su encuentro años antes se había completado, y juntos rindieron el último tributo al hombre que los había engendrado. Isaac fue sepultado en la cueva de Macpela, donde ya descansaban Abraham y Sara. Más tarde, Jacob también sería enterrado allí junto con Lea, su esposa. El legado de Isaac va mucho más allá de su larga vida de 180 años. Como hijo de la promesa, nacido milagrosamente a padres ancianos, Isaac fue el eslabón vital entre Abraham, el fundador de la fe, y Jacob, cuyas 12 tribus formarían la nación de Israel. Aunque frecuentemente eclipsado por las dramáticas historias de su padre Abraham y su hijo Jacob, Isaac jugó un papel crucial en el plan divino. Su vida, más tranquila que la de ellos, demostró que la fe puede manifestarse no solo en grandes aventuras y luchas espirituales, sino también en la constancia diaria y la continuidad fiel. A través de Isaac, Dios reafirmó las promesas hechas a Abraham. Las bendiciones de tierra, descendencia numerosa e influencia mundial pasaron a la siguiente generación, manteniendo viva la esperanza del futuro plan divino. En el Nuevo Testamento, Isaac es mencionado como parte de la genealogía de Jesús. Y como ejemplo de fe, en Hebreos 11:20 leemos: «Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras». A pesar del engaño que rodeó esa bendición, Dios usó incluso ese momento imperfecto para avanzar en su plan perfecto. El lugar de Isaac en la fórmula «el Dios de Abraham, Isaac y Jacob» asegura que su nombre sea recordado como uno de los 3 grandes patriarcas de la fe, un testimonio eterno de la fidelidad de Dios a sus promesas a través de las generaciones. Hemos recorrido juntos la extraordinaria historia de Isaac, desde su nacimiento milagroso hasta su legado eterno. Un hombre que vivió entre 2 gigantes de la fe, Abraham, su padre, e Israel, Jacob, su hijo, pero cuya propia vida de constancia y fidelidad nos enseña lecciones valiosas. La vida de Isaac nos recuerda que a veces la fe más poderosa no es la que se muestra en grandes hazañas, sino en la paciencia diaria, en confiar en Dios cuando todo parece imposible,
y en mantener las promesas divinas vivas para la siguiente generación. ¿Te ha gustado esta historia? Hay muchas más como esta esperando ser contadas. La Biblia está llena de personajes fascinantes cuyas vidas tienen el poder de inspirarnos, desafiarnos y transformarnos hasta el día de hoy. Si este viaje a través de la vida de Isaac te ha bendecido, te invito a que compartas este video con alguien que también pueda necesitar estas enseñanzas. A veces, una simple historia bíblica puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas ahora mismo. Con cada suscripción nos ayudas a llevar estas historias bíblicas a más personas alrededor del mundo. Además, activando la campanita de notificaciones, serás el primero en saber cuándo publiquemos un nuevo video. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta nuestro próximo encuentro con otro fascinante personaje bíblico. Que Dios te bendiga abundantemente.